Juan capítulo 13, versículos 31 al 38. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. El Señor bendiga su palabra. La pregunta es: hoy en día vivimos en un mundo que se caracteriza por amar. Si miramos la prensa, si leemos los diarios, si escuchamos las noticias, ¿vivimos en un mundo que ama? Si miramos las diversas religiones y filosofías que se proponen en este mundo, ¿vivimos en un mundo que ama? Si miramos al interior de nuestra relación con parientes o con familiares, ¿vivimos en un mundo que ama? Si miramos al interior de nuestros hogares, ¿vivimos en un mundo que ama? Si miramos la iglesia de Cristo, ¿vivimos en un mundo que ama? Y puede ser una pregunta fácil de responder para algunos y difícil de responder para otros, porque no bastaría con decir sí o no. Tendríamos que dar el por qué sí y el por qué no. Es decir, a la luz de la pregunta, ¿vivimos en un mundo que ama? Sí, no, ¿por qué? Sin embargo, debemos reconocer que lamentablemente la tendencia es no. Vivimos en un mundo que no ama, o por lo menos no ama a Dios como pide que amemos. Y desde la caída, el amor se convirtió en una virtud desproporcionada hacia nosotros. Desde Génesis 1, el amor que debíamos profesar a aquel que nos ha creado y nos ha puesto en este mundo, ahora se canalizó hacia nosotros. Amamos demasiado como para amar a otros. Tengo que hacer esta pregunta, me encanta hacer esta pregunta, aunque la respuesta podría ser bastante variada. Y no sé si te han hecho esta pregunta, pero ¿qué es amor? ¿Cómo definirías amor? Bueno, según el diccionario, según San Google, el amor es el sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Así define amor. Es un sentimiento de vivo afecto hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Hasta en el diccionario suena mejor de lo que lo vivimos.
Desde la creación del mundo, el amor perdió sentido porque debería ser expresado hacia otros más que hacia nosotros. El amor que nosotros tenemos es idolátrico y desmedido. Los intereses que valen más hoy son los que nos traigan más y más beneficio. El individualismo pecaminoso que nos caracteriza hace que el amor pierda su valor. Y es bueno amarnos, pero no amarnos tanto como que inevitablemente nos lleve a pecar. De hecho, lo voy a plantear de otra manera. A veces nos amamos tanto que es inevitable el pecado. Por amarnos tanto, un amor desmedido, desproporcionado, excesivo hacia nosotros. Por ejemplo, la codicia. ¿Qué es codicia? ¿Por qué codiciamos? Bueno, porque queremos más y mejores cosas. Nos amamos tanto que no importa lo que tengamos que hacer para obtenerlo. Mentimos, envidiamos, robamos por obtener aquello que tanto deseamos. O piensa, por ejemplo, en la promiscuidad. Y espero que los padres le expliquen esto a los chicos, ¿sí? La promiscuidad. ¿Por qué hay una tasa escandalosa de divorcios y que hasta esa tasa se escucha en el cristianismo? Bueno, porque queremos más y más placer. Nos amamos tanto que no importa lo que tengamos que hacer para obtenerlo. Engañamos, despreciamos y destruimos a otros para obtener aquello que tanto aspiramos. Y así podríamos enumerar miles de pecados que en miles de situaciones y circunstancias que durante miles de años ha dejado ver nuestro excesivo amor hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Este tipo de amor es desafiado por nuestro Creador al decir, por allá en Levítico 19, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y ese texto que Moisés escribe hace siglos se repite una y otra vez en la Biblia. Se repite muchas veces. No parece que pierda vigencia durante miles de años. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Eso lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Si tanto nos amamos, ese amor debe ser directamente proporcional hacia los demás. Si yo me amo tanto, ese amor desmedido debería ser igual hacia los demás. Pero, mis hermanos y amigos, lo que dice el Señor en Juan tiene una dimensión increíble, porque nos desafía aún más en cuanto a lo que significa amar. Tanto así que el Señor se refiere en el texto a un nuevo mandamiento. A un nuevo mandamiento. Un mandato que quienes lo obedezcan mostrarán que son verdaderos seguidores de Jesús. Amemos para mostrar cómo Cristo nos ha amado. Y ese es el mensaje de este texto. Amemos para mostrar cómo Cristo nos ha amado.
Y el argumento de este mensaje es que el amor de Cristo tiene tal efecto en nosotros que vamos a querer y desear vivirlo entre quienes hemos experimentado ese amor. Será un amor fundamentado que tiene una base sólida. Será un amor visible, un amor tangible, palpable. Y así voy a explicar este texto con un único punto: un amor fundamentado y visible. Y este texto es de esos textos que uno tiende a encontrarse en las Escrituras, pero creo que ustedes han escuchado que hay textos que tienen esa popular presentación de el sándwich. ¿Se han oído del sándwich? Si han oído del sándwich, por lo menos sí sabe que es un sándwich, ¿cierto? Pan arriba, pan abajo y jamoncito en el centro. Y el rellenito, ¿sí? Bueno, aquí el Señor está presentando algo de esa manera. En el centro tenemos los versículos 34 al 35, ¿bien? Y tanto al inicio como al final tenemos una idea que se conecta, ¿bien? Los versículos 31 al 34 se conectan con los versículos 36 al 38, ¿bien? Y al ver esa conexión, entonces vamos a entender lo que hay en el centro. Así que permítame explicarles primero lo que tenemos en la periferia, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de los panes del sándwich, ¿sí? ¿Qué es lo que está tratando aquí el texto en esa periferia, al principio y al final de esta porción? Bueno, antes de eso, recordemos que el Señor ilustró la entrega que deben tener sus discípulos entre sí. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, con el lavamiento de los pies, ¿recuerdan? El lavamiento de los pies es la sombra de cómo los creyentes deben procurar entre sí todo aquello que les impida ser como su Señor, como Jesucristo. Bien, lavamiento de los pies es un acto de humillación en donde los discípulos de Cristo se disponen a limpiar entre sí, remover todo aquello que les impida ser como el Señor, limpiar todo ese rezago de pecado entre ellos. Y esto es gracias a que los seguidores de Jesús han experimentado una limpieza previa, una limpieza en la que solo faltan por ser tratados los pies. Y esa limpieza comienza en Juan 3, donde el Señor claramente habla del nuevo nacimiento, un lavamiento por el Espíritu que nos hace nuevas criaturas y llegamos a adquirir características propias de Dios, de Dios. Pero vamos al capítulo 13 y el Señor claramente muestra que no todos han experimentado esa limpieza. No todos están limpios. Y lo reitera dos veces, ahí en el capítulo 13, versículos 10 y 11, refiriéndose a quién? A Judas. Refiriéndose a Judas. Judas es aquel traidor que sirve a los planes de Satanás. Y luego de que el Señor identifica claramente al traidor entre los discípulos, ¿qué hace el traidor? Bueno, por lo menos obedece en lo mínimo que pide el Señor allí, y es que lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y entonces sale. Él sale. Y entonces Jesús dice en el versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. En este juego de palabras, lo que el Señor está diciendo es que ha llegado la hora para que Él sea glorificado y traiga gloria al Padre. Y la forma en que sería glorificado es a través de su sacrificio en la cruz. Al entregarse, al obedecer al Padre para traer redención al mundo. Y luego
Y luego, la gloria del Hijo se vería en su resurrección. Entonces ahí vemos un juego, ¿cierto? Como de una parte de la Trinidad, el Padre glorificando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Hijo lo hace en su muerte y el Padre al Hijo con la resurrección. Y ese juego de palabras la entendemos mejor a la luz del versículo 33. El Señor le dice a sus discípulos hijitos. Es un término bastante tierno, ¿no? Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Jesús está próximo a partir. Va a ir a un lugar en donde los discípulos no pueden estar. No pueden estar. Y ahí es donde vemos ese juego trinitario en donde el Hijo va a ser glorificado por el Padre por el Hijo volviendo al Padre, recreándose en esa gloria eterna. Y por eso el Señor le dice a sus discípulos, ustedes no pueden estar allá todavía. No pueden seguirme. Y pues, por supuesto, eso genera inquietud. Eso genera preguntas. Y el primero en preguntar es nuestro intrépido y osado apóstol y hermano en la fe, Pedro, ¿cierto? Pedro. Versículo 36. Ahora vamos a ver el sándwich abajo. Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó. ¿A dónde vas? Y entonces el Señor responde, a donde yo voy, tú no me puedes seguir. No me puedes seguir en este momento, pero me seguirás después. La partida de Jesús parece la antesala a lo que sus discípulos experimentarán después. Y esto es bastante consolador para los discípulos, o debería serlo, porque el Señor se va, pero Él le dice a Pedro, no es este el momento en que van a estar conmigo, pero van a estarlo después, van a estarlo después. Y si nos adelantamos un poquito al capítulo 14, dice el versículo 3, ahí en Juan, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. De manera que Jesús anuncia su despedida. Pero como dice por ahí el dicho, ¿sí? No es un hasta nunca, sino es un hasta luego, hasta pronto, ¿sí? Su despedida, de hecho, es la preparación para la consumación de la gloria del Hijo y del Padre. Y claramente vemos por el texto que Pedro no ha entendido. Pedro no ha entendido. Versículo 37. Señor, ¿por qué no te ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Bueno, él se siente desafiado a afirmar su disposición a pagar el máximo precio muriendo por Jesús. Mi vida voy a dar por ti. Y no sé cuántos nosotros hemos dicho eso, así sea cantando. ¿Sí? Y es muy interesante, y esto les va a llamar la atención, hermanos, es muy interesante que el apóstol, allí Pedro, utilice casi las mismas palabras que el Señor usa en Juan capítulo 10, versículo 11. ¿Qué dice Juan 10, 11? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es claro que Jesucristo sí estaba
total y completamente decidido a dar su vida por nosotros. Él sí estaba decidido, completamente convencido de dar su vida por nosotros. Pero Pedro estaba convencido para darla por su Señor. Versículo 38. Jesús le respondió: ¿tu vida das por mí? ¿Cómo se habrá sentido Pedro ahí? ¿En serio? ¿Tú vas a dar la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo si que antes me hayas negado 3 veces. ¿Qué hace el Señor ahí? Destruye el amor propio y la autosuficiencia de Pedro al señalarle que primero él lo iba a negar, y no solo una ni dos, sino 3 veces. Y segundo, sería más rápido en el tiempo de lo que parece. Es decir, esa noche en donde estaban reunidos, antes del amanecer, aquel que dijo que iba a entregar la vida por su Señor, ya lo iba a estar negando en unas próximas horas. No pasaría esa noche para que Pedro viera arruinada su valentía. Y como dice un comentario, hay que ser justos con Pedro, pues en los otros evangelios los demás discípulos afirmaron lo mismo. Aquí en Juan fue Pedro, pero en los otros evangelios ustedes lo pueden repasar: Marcos 14, Lucas. Todos los demás dijeron lo mismo: mi vida voy a dar por ti. Y cuando el Señor estaba siendo juzgado, ¿dónde estaban todos? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermanos? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Así que en esta parte del sándwich, pan arriba y pan abajo, vemos a Jesús anunciar su partida como parte del propósito que traería gloria al Padre como al Hijo, y nos muestra el valor errado de Pedro de querer seguirlo cuando el Señor deja en evidencia su amor egoísta. Pero en medio de ese diálogo, en medio de ese sándwich, está lo más jugoso, lo más delicioso, ¿cierto? De hecho, yo estoy convencido de que más de uno aquí pide una hamburguesa y le quita el pan y se come el resto, ¿cierto? Bueno, aquí el pan es importante, no más importante que el contenido. ¿Y cuáles son las palabras que resuenan allí? Versículo 34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Una pregunta obligatoria al texto es: ¿por qué el Señor habla de esto aquí en medio de su despedida? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué tiene que decir esto cuando se está despidiendo? Y claramente el resto, hasta el capítulo 17, va a decir muchas otras cosas. Pero aquí en medio de ese preámbulo a la despedida, ¿por qué tiene que hablar de esto? Bueno, el versículo 33 nos va a ayudar de nuevo. ¿Qué dice el versículo 33? Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ante la inevitable partida de Jesús, sabiendo que sus discípulos no podían ir con él por ahora, un mandamiento nuevo les deja para cumplir mientras tanto. Jesús se va, pero ellos se quedan. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Qué harán esos discípulos? Porque
Dar la vida por Cristo no es una opción. Ya lo dejó claro el Señor con Pedro. No es una opción. Y cuando leemos este mandamiento, debemos preguntarnos, ¿por qué es nuevo? El Señor dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué es nuevo? ¿En qué aspectos es nuevo? Porque si repasamos Levítico, que lo leímos al principio del sermón, el amor a los demás es un mandamiento muy antiguo. Muy antiguo. ¿Qué hay de novedoso en este mandamiento? Dos cosas. Primero, el amor a ejercitar es principalmente, ojo, no exclusivamente, sino principalmente y especialmente, no exclusivo, ojo, sino principalmente, ese amor debe ejercitarse entre aquellos que son seguidores de Cristo. Todos los que han recibido el Espíritu de Dios para nacer de nuevo, para volverse de las tinieblas a la luz, quienes tienen las características del Espíritu de Dios, esos son los que ahora se van a amar. Y segundo, y todavía más interesante, la calidad de este amor debe ser de la misma calidad con la que Cristo los amó, no de menos calidad. Por lo menos en el mandamiento de Levítico, el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Es decir, el estándar es el amor propio. Ese amor desmedido y excesivo hacia mí, debo darlo hacia otros. Pero aquí la calidad del amor hacia mis hermanos, hacia aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, hacia aquellos que han nacido de nuevo, debe ser de la calidad con la que Cristo nos amó. Creo que han oído de este hombre, algunos sí, algunos no. R.C. Sproul, ¿les suena ese nombre? Bueno, el doctor R.C. Sproul dice que el amor cristiano tiene el amor de Cristo como su modelo y a la comunidad de creyentes como el lugar principal donde éste es expresado. Así es. El amor entre cristianos tiene el estímulo del amor de Cristo hacia ellos. Y es tan fuerte y vívido este amor que es notorio para el mundo. Un mundo que sufre porque no tiene este amor entre sí mismo. El amor de Cristo tiene tal efecto en nosotros que vamos a vivirlo entre quienes hemos experimentado este amor. Así que el mensaje tiene sentido. Amemos para mostrar cómo Cristo nos ama. Y es fascinante cómo el texto muestra la realidad del amor de Cristo. Cuando el Señor dice, versículo 34, Él dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Es interesante que el Señor diga esto si ni siquiera ha muerto por ellos, si ni siquiera ha ido a la cruz, no ha entregado su vida, no ha derramado su sangre por ellos. Pero en griego, en el original griego, esta expresión, y sé que lo saben muy bien, está en aoristo activo indicativo. ¿Está claro, cierto? Clarísimo. Bueno, lo que quiere decir es que es una acción precisa que apunta al futuro. Es una acción precisa que apunta al futuro. En otras palabras, el texto expresa la realidad de un evento futuro como si ya hubiera sucedido. Y así se maneja en griego. Nosotros en español es pasado, presente, futuro. Pero en el griego es una acción en el ahora, como si ya se hubiera aplicado, pero que realmente no se ha dado, sino que se va a dar más adelante, en el futuro.
Así que la realidad del amor de Cristo para con sus discípulos es que entregará la vida por ellos. Y la realidad del amor de Cristo para con nosotros es que entregó su vida por nosotros. Todo eso lo dice como yo los he amado. Como yo los he amado. Cristo amó a sus discípulos antes de entregarse y nos amó a nosotros luego de entregarse. Cristo es la máxima expresión de amor de toda la historia de la humanidad. Y lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir incansablemente. Porque Él, Cristo, estando en su trono de gloria, con toda la superioridad y autoridad que tiene el Dios del universo, se hizo como nosotros. Se hizo como nosotros. Ninguna religión o filosofía ha registrado semejante humillación de un Dios. Y ustedes pueden leerlo. Pero sin que eso bastara, este Dios hecho hombre murió, y de la manera más vergonzosa y degradante posible. Todo lo hizo para salvar a quienes estábamos sumergidos en un amor desenfrenado por nosotros mismos, tratando de satisfacernos desmedidamente y sin lograr plena satisfacción. En esa condición de pecado, odiando a Dios, Cristo mostró su amor muriendo por nosotros. Todo lo entregó en la cruz para que fuéramos libres de nuestro individualismo idólatra. Jesús lo pagó todo con su cuerpo clavado en la cruz, derramando su sangre por nosotros pecadores. ¿Alguien ha amado así aparte de Jesucristo? ¿Se ha registrado algo semejante? ¿Alguien ha amado así como ese Jesús histórico? Tenemos un estándar de amor glorioso, pero es un estándar que no es ajeno a los creyentes, pues el Señor nos pide amar de la misma manera. Como que ese señalamiento, o más bien esa indicación de que Pedro estaba decidido a dar su vida por el Señor. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, voy a dar la vida por mis discípulos o por mis consiervos o por mis hermanos? Ciertamente no somos Dios como para dejar nuestro trono de gloria y hacernos hombres, porque ya somos hombres, ya somos seres humanos. No somos Cristo como para rebajarnos a morir en una cruz, pues Él ya lo hizo. Sin embargo, esta calidad de amor de parte de Dios, del Dios Salvador, puede ser ejercitado y testificado por el pueblo que Él rescató. Por el pueblo que Él rescató. Hermanos, si el pueblo de Dios no pudiera ejercitar y testificar este amor, el Señor no nos hubiera dado semejante mandamiento. Ni siquiera lo hubiera dicho. Todos los días despertamos con un mundo que no ama. Pero Dios ha dejado a su iglesia para que el mundo despierte a una realidad del amor. Un amor único y de calidad insuperable. El mundo no sabe lo que es amor y trata de darle una definición de innumerables maneras, pero todas ellas deficientes. Hay quienes ejercitan el amor dando dinero, siendo generosos. Hay quienes aman ofreciendo compañía a otros. Algunos lo hacen con sexo.
otros bajo la marca de la libertad de género. Hay quienes aman escribiendo inspiradores poemas o esquelas. Y hay otros que aman dando de comer al pobre. Algunos aman a su cónyuge dándole todo lo que necesitan físicamente y a sus hijos un plan de vida. Y la lista puede continuar. Y podríamos ver con buenos ojos algunas de estas prácticas para definir amor. Algunas están propuestas en la Biblia, otras quedan descartadas por completo. Pero si descansamos en el contexto que venimos estudiando, el amor cristiano tiene su motivación en el Evangelio. En el Evangelio. Y tiene su lugar dentro de aquellos que han sido redimidos por Cristo y proyecta cuán glorioso es Dios. Así que varias preguntas deberíamos hacernos al levantarnos cada mañana. De hecho, cada vez que escuchamos un sermón, eso es un problema, hermanos, porque nos tenemos que levantar para contestar como 100,000 preguntas cada vez que escuchamos un sermón. Pero esta no es la excepción. Cada vez que despertamos, deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedo amar hoy a mi hermano como Cristo lo ha hecho conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo amar hoy como Cristo lo ha hecho conmigo? ¿Cómo este amor mostrará al mundo que yo soy de Cristo, que le pertenezco a Cristo? ¿Cómo este amor hará la diferencia con el amor que pretende definir el mundo? ¿Cómo puedo hacer atractivo este amor para el mundo? Bueno, quiero terminar este sermón con algunos ejemplos. Y no propiamente míos, sino de la palabra de Dios. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Ese es un buen ejemplo. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es una buena expresión de amor. No que oremos por algunos de nuestros hermanos, sino por todos. Y es hasta bueno que una iglesia local como esta, como Familia Fiel, sea pequeña. ¿Cuándo vamos a terminar de orar por todos? Pero así lo plantea Pablo. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ruego a Evodia y Síntique. Bueno, eso era en la iglesia de Filipos, pero podríamos poner ahí nuestros nombres. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Uno no cree que en la iglesia pase eso, pero en Filipos estaba pasando. No sé si en Familia Fiel esté pasando. Yo creo que sí. ¿Y qué pide Pablo? Que vivan en armonía. Porque el amor de Cristo estimula a vivir así, entre quienes son colaboradores y quienes sus nombres están escritos en el libro de la vida. Tengan cuidado, hermanos.
No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, no todos tienen esta cosmovisión, pero si hay una gran bendición para los creyentes, es la exhortación cuando alguien está siendo engañado por el pecado. Una exhortación bíblica. Y recuerden que la palabra exhortación, ¿cierto, Miselina? No es regañar solamente. Porque eso sí, no es que vamos a exhortar al hermano, lo voy a dar una cátedra de Biblia. No. De esto les va a ayudar. La palabra griega para exhortación es paraclesis. ¿Le suena esa palabra paraclesis? Paracleto. ¿Quién es el paracleto? El consolador. El Espíritu Santo que consuela. Y la exhortación es paraclesis. Es decir, llevo con amor a mi hermano a señalar su pecado, pero le ofrezco todas las herramientas de gracia para que pueda luchar y continuar la carrera que tiene por delante hacia su Señor. Así que no hay exhortación si no termina eso en consuelo y ánimo. Por tanto, y eso lo veíamos en la escuela dominical, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, dice también el apóstol Pedro en el capítulo 4. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Señor, yo voy a dar la vida por ti. Eso es soberbia, hermanos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Pase a todos ustedes que están en Cristo. Y así termina el apóstol Pedro su primera carta. Así que, hermanos, informados por la palabra de Dios, vamos a tener muchísimas formas de amarnos, así como nuestro Señor y Salvador nos amó. Y anhelemos que el mundo desee este amor. Así que amemos para mostrar cómo Cristo nos ha amado.